pero yo creo que hay conceptos elementales de la revelación del Nuevo Testamento que se pasan por alto o se ignoran. Y es muy grave. Es decir, no es un versículo difícil de una carta o de un evangelio. No. Estamos hablando de conceptos muy importantes. Primer concepto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Y hay gente que no se ha enterado de que vivimos bajo el nuevo pacto que aparece profetizado por Jeremías, que Jesús instituye en la última cena y que implica que desaparece el antiguo pacto. Claro. Ese concepto es absolutamente elemental. Cualquiera que quiera profundizar en ello no tiene nada más que ir a la carta a los hebreos, que está escrita por un autor judío diciendo a judíos que creyeron en Jesús, pero que están preguntándose si no se equivocaron, que ese pacto lo van a ver desaparecer hasta en el templo. Es decir, eso está, le quedan 2 noticiarios al sistema de templo, de la ley, etcétera, porque vivimos bajo un pacto mejor, que es el nuevo pacto sobre la sangre de Jesús, que es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31. Bueno, la gente que no entiende esto, lógicamente sigue empeñado en mantener trocitos del pacto anterior que ya ha sido totalmente abolido y sustituido por el nuevo pacto. Ese aspecto me parece esencial. Hay gente que lo desconoce. Segundo aspecto que me parece esencial, y no hay nada más que leer la carta a los Gálatas para verlo. No estamos bajo la ley. Ahora, hay gente que se empeña en que sí hay trocitos de la ley que todavía aplican a los cristianos y entonces dicen, bueno, pero la ley ceremonial, pero no la ley moral. Eso es un concepto que no está en la Biblia. En la Biblia la ley es la ley. No hay una división entre unas cosas y otras. Eso es una división humana. Y de hecho, cualquiera que vaya, por ejemplo, a Levítico o a Éxodo, al Deuteronomio, ve que no hay una diferenciación entre normas rituales, normas de fiestas o normas morales. Están las unas al lado de las otras y están mezcladas. Tú no puedes decir hasta tal capítulo de Levítico no aplica y a partir de tal capítulo de Levítico aplica, porque no es verdad. Es más, si tú hablas con un judío y le preguntas si hay una Torá ritual, una Torá... ¿De qué me está hablando usted? Hay una Torá, punto, nada más. Y ahí hay 613 mandamientos que aplican, te diría un judío. No hay unos que sí, otros que no. Entonces, cuando hay cristianos que se empeñan en que sí hay trozos de la ley que rigen, pasan por alto la enseñanza de Pablo en Gálatas 3 de que la ley ha tenido históricamente un tiempo. El tiempo de mostrarnos que somos culpables, el tiempo de mostrarnos que no podemos salvarnos por nuestras obras, ni siquiera aunque sean las obras de la ley, y el tiempo de decirnos que estamos esperando al Mesías antes del nacimiento de Jesús, que va a ser el que nos va a salvar de eso. Y entonces, en ese sentido, la idea es muy clara, no estamos bajo la ley. Y hay otro tercer elemento que lamentablemente existe una tremenda confusión, y es la idea de que hay 2 pueblos de Dios, es decir, hay un pueblo que es Israel y de pronto Israel, que es lo importante, sufre un paréntesis para que entre toda la chusma gentil, tengamos una oportunidad de siglos de salvarnos, pero luego sigue Israel, que es lo importante. Eso no es lo que aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que queda claramente establecido, por ejemplo en Gálatas 3, es que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales, son los judíos y los gentiles que creen en Jesús y esos van a heredar las promesas. Y en Romanos 11 queda claro que Israel es como un olivo, los judíos que han creído han permanecido en el olivo, los judíos que no han creído han sido cortados del olivo, ya no forman parte de Israel y además hay gentiles que al creer en Jesús han sido injertados en Israel. Eso es algo que aparece con claridad. Yo creo que esas 3 cuestiones, lo que significa el nuevo pacto, lo que es el papel de la ley histórico que llega hasta Jesús, no más allá, y quién forma parte de Israel, son cuestiones elementales que lamentablemente muchísima gente tiene una enorme confusión. Y claro, sobre la base de esa confusión, pues puedes exigir las cosas más diversas.